Buenos días, bienvenidos a mis vídeos. Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones en el mes de agosto, obviamente del 2024. Y como yo también me quiero ir de vacaciones, os voy a dejar grabado este vídeo, o sea que no es un directo para los que lo quieran ver cuando se publique o en diferido, es indiferente. Entonces vamos a hablar de un caso muy mediático y es el crimen del río Chao Phraya, que fue un caso muy mediático en Tailandia justo antes de que pasara lo de Daniel Sancho, porque realmente hasta ese momento era el caso más sonado y es el único caso que ha suscitado mucha polémica hasta el año 2023 y que era similar la repercusión mediática que había tenido el caso Segarra con el asesinato de los dos británicos en Koh Tao en el año 2014. Entonces vamos a presentaros a la primera persona involucrada en estos hechos. Bueno, pues el caso comienza un 25 de enero del año 2016, cuando David Bernat, que es este hombre de aquí que podéis ver en pantalla, vuela desde Irán hasta Bangkok para pasar unos días de descanso, quedando con su amigo Artur Segarra, ese mismo día 25 de enero del 2016, día en el que se produce la desaparición. Este señor tenía un sueño y era retirarse a los 40 años con el dinero suficiente para disfrutar a lo grande de la vida. Y además se paseaba por todo el sudeste asiático y sobre todo por Bangkok, hablando y presumiendo de que se retiraría con más de 1 millón de euros. Bueno, era muy conocido en la capital tailandesa, en las barras americanas, en antros de la noche tailandesa, y llegó a ser la estrella de aquellos antros en el centro de la noche tailandesa, porque era la zona más canalla, por decirlo de una manera suave, era la zona más canalla de Bangkok. Entonces, este hombre era experto en hacer regalos, pagar facturas muy abultadas y aparte de compaginar toda la noche y todo el ambiente nocturno de la capital de Bangkok, también tenéis que saber que era un consultor informático de éxito, que estudió en las mejores escuelas, se forjó en grandes empresas y que en principio se dice que ganaba 1.000 euros por día de trabajo. Y como sabéis, de día trabajaba, pero la noche le encantaba. En lo suyo era muy responsable, pero en la noche pues se juntaba con gente que no debía de haberse juntado. Tras su desaparición, había algo escabroso. Durante esos días de la desaparición, la familia Bernat recibió unos cuantos mensajes en catalán. Tenéis que saber que los dos eran catalanes, tanto el señor Arthur Segarra como el señor Bernat, y la familia estuvo recibiendo mensajes a través del teléfono móvil de la víctima, donde decía estar muy colocado, pero por la forma de escribir estaba claro que no fue la víctima la que escribió esos mensajes. En ese momento tenía 39 años, tenía 1 millón de dólares en su cuenta, tenía el retiro a la vuelta de la esquina y por bocazas todo el mundo sabía la cantidad de dinero que tenía este señor en las cuentas bancarias y era pues muy fácil que alguien le quisiera quitar ese dinero. Las 2 noches anteriores a la aparición del cuerpo del señor Bernat, algunos de los amigos de este señor en Bangkok se preguntaban si alguien sabía algo y añadieron textualmente que uno de los nuestros se había esfumado sin dejar rastro, abandonando sus obligaciones, lo que no era propio del señor Bernat. Y había al menos otra persona del círculo íntimo de David Bernat que también había desaparecido, uno de los que él llamaba sus amigos delincuentes, porque como os he dicho, Bernat se juntó con tipos sin oficio ni beneficio, incluso fugados por la justicia, fugados de la justicia española, ¿eh? En Tailandia seguramente habría algún otro parecido. Se juntaba mucho con Segarra, que en ese momento pasaba apuros económicos, y se sabía que Artur Segarra, que era uno de los amigos delincuentes de David, era o pudiera ser el que estuviera metido en el ajo, ¿eh? Porque David le llamaba amigo delincuente, de manera cariñosa. Bueno, vamos a seguir. Otro de los protagonistas de la historia es Arthur Segarra, que era otro conocido de la noche gamberra, por decirlo de alguna manera,
de Van Gogh. Y además, este señor era un proscrito de la justicia que estaba en busca y captura, porque básicamente en España se dedicaba a diferentes estafas, tanto contra administraciones públicas como con ancianos que perdieron sus viviendas a causa del señor Segarra y sus compinches. Y hizo una estafa a más de 50 jubilados catalanes a los que dieron créditos con cláusulas abusivas que acabaron siendo todos desahuciados de sus propias casas. Segarra era el capo de la banda, era la cabeza pensante, pero en esa banda también había un notario que se llamaba Enrique Peña y un abogado que se llamaba Francisco Comitre, a través de una empresa que era ficticia, era una empresa fantasma que se llamaba Gestión Vitalicia. ¿Mm? Bueno, pues esta empresa llegó a quedarse con 17 viviendas, 18 vehículos, más de 3 millones de euros y 67 sociedades, e incluso una entidad bancaria, con lo cual dio lugar a que las denuncias que se interpusieron dieron lugar a la Operación Cocoon. Esta es la Operación Cocoon que se realizó en el año 2014. Y aquí tenéis a los tres integrantes de la banda, tanto a Segarra como al notario como al abogado que formaban parte de esta organización criminal. Bueno, en esta organización llegó hasta tal punto de degradación el señor Segarra que cuando fueron todos detenidos se pudo saber que hasta su propia madre, este señor la tenía de testaferro. Detuvieron a todos a excepción de Segarra porque directamente este hombre se escapó a Tailandia, pudo evadirse de la justicia y se le puso en busca y captura. Cuando este señor Segarra llegó a Tailandia, entró en contacto con un grupo de españoles que se movían con tailandeses y presuntamente se dedicaban a la extorsión y al narcotráfico. Además, el grupo en el que se movía se supone, eso dicen las malas lenguas, pero siendo Tailandia, yo me lo creo, ya me lo creo, tienen lazos con las altas esferas policiales, porque ya sabemos que hay mucha corrupción en algunas comisarías y en algunas zonas de Tailandia, obviamente espero que no en todas. Bueno, Arturo, que es como él quería que se le llamara, empezó a verse más y más con estos personajes, al mismo tiempo que quemaba los 3 millones de euros con los que se fue directamente a Tailandia. Y cuando se le empezó a acabar ese dinero, pues dijo que tenía que dar nuevos golpes y esto lo estaban diciendo muchas personas que trataban con él en la época en la que él estaba todavía en libertad. Y se sabe que preparó algunos golpes que decía él presuntamente que le podrían dar hasta 200.000 dólares. Es decir, este señor es un estafador, es un ladrón de guante blanco que se dedicaba a quitarle el dinero a los demás. Y además era un apasionado como su amigo Bernat de la noche de Van Gogh y de ciertos antros y de ciertas mujeres poco recomendables para la salud. ¿Mm? Bueno, como este hombre tuvo una vida llena de excesos, y eso es lo que hizo que se quedara sin dinero con toda la barbaridad que se había llevado de los pobres ancianos, su situación económica se volvió crítica. Este señor Segarra debía dinero a muchísima gente y además consumía una sustancia que se llama metanfetamina, cada vez con más frecuencia. Esto dicho por los que lo trataron esos días y dicen que estaba cada vez más desesperado. Bueno, después de 2 semanas de la desaparición de Bernat, el cuerpo del mismo apareció flotando en el río Chao Phraya el 4 de febrero del año 2016, esparcido en diferentes bolsas de basura. Os va sonando la historia, ¿no? Lo sorprendente de este caso, para que veáis la eficacia de la policía tailandesa, fue que la policía tailandesa, en un principio, aseguró al rescatar las partes del cuerpo que se trataba de un hombre asiático, es decir, no identificaron en un inicio los restos como una persona de un europeo del señor Bernat y tardaron casi medio día en darse cuenta de que la víctima era Bernat, que llevaba más de 2 semanas desaparecido y cuya desaparición había sido denunciada tanto por amigos de Van Gogh como por la propia familia del fallecido, que reside en una localidad de Cataluña, España.
Al principio, al descubrirse el cadáver, nadie señaló a Artur Segarra. Ante la vergüenza de haber confundido a la víctima, como os he dicho, con un ciudadano asiático y la explosión mediática del caso que salió en todos los medios de comunicación, y esto os va a sonar porque se parece mucho al tema de Daniel Sancho, el jefe del cuerpo, como si fuera Big Joe, que era otro, pero bueno, todos hermanos, primos hermanos, sacó pecho y dijo que en 48 horas, 2 días, el caso estaría resuelto y con los presuntos asesinos entre rejas en un tiempo récord. La policía no tenía dudas de que el asesinato se había perpetrado por más de una persona, es decir, no había un único responsable. Y rápidamente dieron los siguientes datos. Entre los responsables había ciudadanos españoles y tailandeses y un grupo de personas a quien bautizaron como la banda de Cabeza de Toro, una organización criminal. Y hay que señalar que la misma banda de españoles y tailandeses con los que se juntaba Artur Mas cuenta con varios ex policías con los que Arturo quería engañar a amigos de la noche colocándole pastillas de metanfetamina para luego cobrar mordidas. Eso que se hace tanto en Tailandia. Yo te vendo y a la vuelta de la esquina está el policía y como te pillan con sustancias ilegales en el país que te pueden llevar a penas de prisión, pues tienes que sobornar directamente a la gente de policía y así se repartían el dinero. Esta gente era una gente muy peligrosa y poseía conexiones con las altas esferas de los cuerpos de policía de Bangkok, porque está todo metida en la mafia de la noche tailandesa. Se sabe que dicha banda se dedicaba a la extorsión, al narcotráfico con metanfetamina, la droga más común del sudeste asiático. El móvil del crimen, según la misma policía tailandesa, era robarle a Bernat el $1.000.000 con el que pretendía retirarse y de lo que había ido pues haciendo alarde en la noche con gente peligrosa. Es decir, no tendría que haber dado ese tipo de información porque estaba poniéndose en una situación de riesgo y es una situación que se podría haber evitado si esta persona no hubiera cometido directamente la tontería y la torpeza de dar sus finanzas a terceras personas que pudieran tener la voluntad de quitarle todo lo que él tenía, incluyendo la vida. Bueno, al segundo día de la investigación, Artur Segarra, que ahora le llamaban Arturo, estaba en las noticias y se le acusaba de haber participado en el crimen. Había imágenes donde se le veía llevando en moto a Bernat a su apartamento en Rama 9 y saliendo días después acarreando unas bolsas misteriosas de basura. Aquí tenéis la foto, como veis los dos en moto, pero esta vez con el casco, ¿eh? Para que veáis las coincidencias entre el caso Segarra y el caso de Daniel Sancho. Bueno, pues que sepáis que también se llegó a hablar de pasaportes falsos, de una sesión de tortura en el piso de Arturo, porque hubo también hasta polémica con los documentos procedentes de España, porque realmente había un tráfico de pasaportes falsos impresionante. Por eso se dice siempre que nunca jamás te deshagas o dejes en depósito a nadie el pasaporte fuera de España. Y lo que decían en los medios y lo que decía la policía que había torturas en el piso de Arturo, tras lo que se produjo transferencias de todo el dinero de Bernat a las cuentas del único sospechoso, en este caso de Artur Segar. Bueno, la policía y los medios de comunicación pusieron en marcha esto increíble, la mayor caza al hombre que se recuerda en Tailandia. Su fotografía estaba en todas las televisiones, portales de internet, periódicos, mientras él recorría ciudades retirando todo el dinero que podía en cajeros automáticos, intentando sobrevivir. Cuando la policía llegaba a cada uno de los lugares por donde pasaba, él ya se había largado. Eso es porque tenía alguien dentro de la policía que le decía van a estar aquí, que se llaman chivatazos para que no lo pudieran capturar. Bueno, hasta que logró cruzar a Camboya. Y como veis, es muy fácil pasar directamente desde Tailandia hasta Camboya y se puede hacer perfectamente a pie. Lo podéis ver en estas fotos. Aquí está Artur Segarra. Vamos a seguir.
Bueno, como os he dicho, este hombre llegó a cruzar a Camboya, pero fue capturado y entregado a la policía tailandesa. ¿Y por qué fue capturado? Pues ahora vamos a ese punto de la historia. Fue capturado con la ayuda de Joaquín Campos, o con Joaquín Campos, que es escritor y propietario, en ese momento era escritor y propietario de un restaurante en la capital camboyana. Arturo era fan de los libros de Campos y ya se había presentado con anterioridad en el local del mismo y le había preguntado por las facilidades del país vecino para esconderse. ¿eh? Por eso, cuando Segarra, su nombre, apareció en todos los informativos, pues Joaquín Campos ya sabía que este hombre iba a fugarse a Camboya. Y esa misma noche, cuando Arturo cruzaba clandestinamente la frontera, como habéis visto, se puede pasar fácilmente, Joaquín comentó estos sucesos con dos clientes que son, no os lo vais a creer, españoles que cenaban en su restaurante. Al día siguiente, la pareja de españoles se dirigió a una localidad costera de Camboya, donde se encontraron con Arturo en un bar. Y por eso, como lo reconocieron y vieron, recordaron la conversación que habían tenido con Joaquín Campos, que ha sido el artífice, de la detención de Segarra, pues alertaron directamente a la policía, que terminó deteniendo al sospechoso. Según la policía, llevaba consigo $30.000 que había podido sacar de los cajeros automáticos. Y tras su detención, Arthur Segarra pasó una noche detenido en un calabozo, recibiendo de madrugada la visita de Joaquín Campos, en cuya visita Segarra le desveló, según siempre Joaquín Campos, que me van a matar como mataron a David, sin negar su participación en el robo. Arthur dijo que no podía hablar por temor a represalias y que el asesinato había ocurrido a cargo de otras personas que estaban involucradas. Aquí, como podéis ver, la entrevista que tuvo Joaquín Campos. Arthur se agarra: yo no he matado a nadie, me van a matar como a David. Y esto es el encuentro en Camboya del Mundo con el acusado de asesinar al empresario español David Bernat, tras ser detenido en 2016 por la policía camboyana y entregado posteriormente a Tailandia. Y en este artículo se explica directamente lo que manifestaba Artur Segarra, de que él solamente había participado en el robo y no directamente en el asesinato. Bueno, esto, como os he dicho, Azur dijo además que no podía hablar por temor a represalias, que están más preocupados en demostrar que toda la culpa es de Arturo, en vez de preocuparse de encontrar a aquellos que pudieron ayudar a hacer lo que se enjuiciaba en ese momento, que era el crimen de Bernal. Y tras la detención, la opinión pública tuvo a un monstruo contra el que dirigir su odio, es decir, ser el blanco de toda la ira y la frustración personal de muchísima gente, sin tener en cuenta que no todo lo que sale en la televisión es tal cual lo están manifestando. Y aquí vamos a ver un vídeo. Artur Segarra, el español detenido por el asesinato de David Bernat, niega haberle matado. Lo asegura en una entrevista que publica hoy el periódico El Mundo. Me han tendido una trampa. Yo no he matado a nadie y me van a matar como a David. ¿Pero quién mató a David? Yo no. El principal sospechoso dice que el dinero de Bernat, que se transfirió a su cuenta bancaria, nunca llegó a sus manos y que lo tiene la policía camboyana, que le detuvo el pasado domingo. Pero las pruebas de ADN, la declaración de más de 10 testigos y su novia tailandesa detenida el sábado apuntan a él. La joven declaró a la policía que él le prohibió abrir el frigorífico de la casa en la que convivían. Eso es imposible. La policía tailandesa la habrá obligado a firmar la declaración. Es muy típico en esta parte del mundo. Segarra, pendiente de una orden de ingreso en prisión por falsificación de documentos y tenencia ilícita de armas, juicio en España al que no se presentó, teme ahora la probable pena de muerte a la que puede ser condenado en Tailandia. Por eso, en la entrevista del Mundo deja claro su deseo de extradición a España para que le juzguen aquí. Los investigadores tienen claro que actuó solo en el asesinato del directivo, pero creen que la extorsión pudo cometerse junto a varias personas. Hoy la policía tailandesa registrará la casa del presunto asesino, donde supuestamente escondió el cadáver de Bernat hasta arrojarlo al río.
Bueno, pues una vez detenido y trasladado directamente a Tailandia, ¿os acordáis de que al inicio de la investigación la policía no tenía ningún género de dudas de que el asesinato se había perpetrado por más de una persona? Bueno, pues luego empezaron a interrogar directamente a la novia, al señor Artur Segarra, y nada más empezar el interrogatorio de las personas que tendrían que tomar, a las que tendrían que tomar declaración, el discurso oficial de las autoridades cambió radicalmente como por arte de magia y ya no existía la banda del toro, tampoco había tailandeses implicados, que son todos muy buenos, ni siquiera otros españoles. Decían que Arturo lo había hecho todo en solitario, que tenían pruebas. Y la versión de la policía tailandesa es que aquella noche Arthur no llevó a su novia en la moto, la novia se llamaba Pretsana Saen Ubon, y en su lugar recogió a David y le llevó a su casa, de la que David jamás salió, y que Segarra salió del edificio con grandes bolsas de basuras cargada en sus motos, en su moto, cargadas en su moto, exactamente igual, que Daniel Sancho. Según la policía tailandesa, allí empezó un proceso de tortura que duró varios días con el objetivo de transferir el dinero, el $1.000.000, desde las cuentas de Bernat hacia las cuentas de Segarra. Y se barajaba que todo ello estaba propiciado por el abuso de sustancias psicotrópicas, los deslices, el traspiés por parte del secuestrador, que fueron en aumento. Había mensajes con errores ortográficos a los bancos de Singapur, donde Bernat tenía sus cuentas, una suplantación muy burda de identidad por mensajería con la familia de la víctima. Y en cuanto a la investigación, lo que es muy llamativo, porque es exactamente igual que en el tema de Daniel Sancho, es que las cámaras de la puerta del edificio de entrada, la parte de abajo por donde se entraba a la vivienda, estaban estropeadas y no grabaron la entrada ni la salida de nadie, ni de Artur Segarra, ni de otras personas que pudieran haber entrado en la vivienda. Pero, por lo visto, sí que existían unas cámaras de vigilancia en la puerta donde estaba la vivienda. Es decir, las de abajo no funcionaban, pero las de arriba sí que funcionaban. Y esas cámaras sí que lo captaron entrando con Bernat y saliendo con bolsas de basura. ¿eh? Así que no pudieron ver si entraba o no entraba alguien más al apartamento y se basaron en las cámaras que ellos quisieran. Porque, como os he dicho, las cámaras que estaban justamente en la puerta de entrada o enfrente de la puerta de entrada, mejor dicho, del edificio, estaban dañadas, como es muy habitual en Tailandia. Y además, esto es muy habitual, por lo visto, en cualquier caso mediático. La policía se preocupa directamente de encontrar a algún culpable y olvidarse de todos los cabos sueltos. Tienen su culpable y es confiesa o muere. Bueno, pues vamos a seguir con la versión tailandesa, que dice que entre el 26 y el 27 de enero del año 2016, tras haber vaciado las cuentas de Bernat, haberlo torturado para obtener las claves, las cuentas bancarias, y haber conseguido que Bernat atendiera incluso las llamadas del banco ante las sospechas de unos movimientos bancarios muy extraños, Bernat, y aquí sí que se sabe la causa de la muerte, Bernat fue estrangulado por Segarra y cortado a trocitos, metiéndolo en bolsas de basura. Lo que pasa es que no se deshizo de él directamente en el edificio donde se produjo la muerte, la tortura, el secuestro y la extorsión y el robo de las cuentas bancarias de Bernat. ¿Por qué? Porque Segarra tenía otro apartamento, hay dos apartamentos también, dos localizaciones diferentes, tenía un apartamento alquilado donde había un congelador grande, es decir, un arcón donde metió los restos de Bernat. Y además, días antes del crimen, Segarra también había comprado, como Daniel Sancho, herramientas para llevar a cabo el descuartizamiento. En dicho apartamento, donde puso los restos, la actual novia en ese momento de Segarra tenía, por lo visto, prohibido abrir el arcón congelador, prohibición que no acató y terminó abriendo el arcón, viendo lo que había dentro y no dijo absolutamente nada. Fue cuando Segarra se puso nervioso
empezó a deshacerse poco a poco de los restos de Bernat, tirándolos al río. Durante los 5 días posteriores empezaron a encontrarse restos. Y ahí fue cuando el señor Segarra tuvo que huir directamente hacia Camboya y resultó detenido. Bueno, pues Segarra fue detenido, fue ingresado en prisión preventiva, obviamente, y pasamos a la fase del juicio oral. El juicio oral duró 23 días, la fiscalía presentó 93 testigos, ninguno testigo presencial de los hechos, es decir, nadie vio cómo acababa con la vida del señor Bernat, y Segarra no presentó ningún testigo, para nada. Segarra se declaró inocente de los 13 cargos que se le imputaban, entre los que estaban robo, asesinato y cortar a trocicos el cuerpo del fallecido. Vamos a seguir viéndolo. El próximo 1 de diciembre comenzarán a declarar los testigos llamados en el juicio contra el español Artur Segarra, único acusado por el asesinato de su compatriota David Bernat en Bangkok, según dictaminó un tribunal de lo penal tailandés. Abrirá el turno la Fiscalía, que contará con 23 jornadas para tomar declaración a 95 personas, ninguna de ellas testigo directo del crimen, mientras que la defensa le bastará con un solo día, el 24 de febrero, en el que el presunto asesino expondrá su versión de los hechos. Segarra se enfrenta a la pena de muerte por el delito de asesinato premeditado, a la que se suman otros 12 cargos entre los que se encuentran secuestro, robo, extorsión, falsificación de documentos y destrucción de pruebas, ofensas por las que el acusado se declara inocente. Las previsiones para la comparecencia de este lunes no se cumplieron y no tuvo lugar la nueva lectura de los cargos, la tercera, porque Segarra no ha recibido la documentación de las pruebas en su contra que requirió en la vista del día 11 y que el magistrado le concedió entonces, pendiente de que presentase la solicitud. El juez indicó que el acusado podrá volver a los juzgados el 10 y 11 de agosto para, junto a su abogado y la intérprete, volver a examinar la documentación en su contra. Pero no solamente fueron las irregularidades que habéis visto en el vídeo, de que no se le había dado traslado del expediente, de las pruebas para que él tuviera acceso a un juicio justo, sino que además, que sepáis que se le denegó el cambio de abogado de oficio por segunda vez. En este caso, quería cambiar de abogado porque no se sentía representado ni defendido por el abogado, porque seguramente le habría dicho lo mismo que Daniel, que a Daniel: confiesa o muere, declárate culpable y punto. Además, también tenéis que saber que hubo problemas con la traducción porque no hubo intérprete en castellano, ya que estaba enferma la intérprete. Le querían poner una intérprete en inglés. Os va sonando, ¿verdad? Pero el acusado se negó y, por tanto, la declaración del testigo citado no fue traducida para el investigado, para Segarra, y era una amiga de la novia de Segarra, de la señora Tritsana Sain Ubon. Bueno, pues como veis, sí que hubo muchas irregularidades, no tuvo un juicio justo para nada, para nada. No se le dio, como os he dicho, acceso al expediente, no tenía acceso a las pruebas, no pudo defenderse, tuvo un abogado de oficio con el que él no se sentía representado, no había un acuerdo, una confianza entre abogado y cliente, además de que no tuvo los intérpretes necesarios para saber qué leches estaba diciendo una testigo que no era presencial, que era amiga de la novia de la señora Chana, y eso es no respetar los derechos fundamentales, los derechos que tiene que tener toda persona que está siendo enjuiciada en un procedimiento, y más si se le pedía la pena de muerte. Y para que veáis que no, no me lo estoy inventando, vamos a verlo porque la agencia EFE se hizo eco de este suceso. Y ahora vamos a ver el primer día de juicio para que veáis cómo se desarrolló la primera sesión y podamos ver si es exactamente igual o muy similar al tema de Daniel Sancho. El español Artur Segarra, único acusado por el asesinato de su compatriota David Bernat en Bangkok, compareció este jueves ante la justicia tailandesa durante la primera vista del juicio oral. Uno de los policías que han investigado el caso fue el primer testigo llamado por la Fiscalía para sostener la culpabilidad del español.
Entre las pruebas que, según los oficiales, vinculan a Segarra con la desaparición y asesinato del consultor español, se encuentran imágenes donde se aprecia a Segarra y Bernat entrando en moto el 20 de enero al piso que el presunto asesino tenía alquilado en Bangkok. Ese mismo día, Bernat desapareció tras llegar a la capital tailandesa la víspera, procedente de Irán. Habéis visto exactamente igual que en el caso de Daniel Sancho. Llegan allí el día previo a Bangkok, luego pasa a Koh Samui, van en moto, entran los dos, se ve que entran los dos y que solo sale uno. Es el mismo modus operandi de cerrar un caso. Las cámaras de seguridad captaron en al menos 2 ocasiones salidas nocturnas donde Segarra cargaba en su... En dos ocasiones. Habría que saber lo que se ha dicho en el caso de Daniel Sancho. A ver cuántas veces se le vio salir directamente con unas grabaciones nítidas, porque ahora vais a ver que en el caso de Segarra, ellos mismos reconocen que las grabaciones y las fotos impresas están tan borrosas que no se puede determinar que fuera realmente Segarra. Los jueces que dirigen el proceso contra el español Artur Segarra, único acusado del asesinato en Bangkok de su compatriota David Bernat, denegó este miércoles la petición del acusado para cambiar por segunda vez de abogado defensor asignado de oficio. Antes del inicio de la vista, la segunda celebrada en 2017, el español se quejó ante la ausencia de intérprete en español para la jornada, después de que la traductora asignada alegara a última hora estar enferma. Los jueces ofrecieron un intérprete en inglés, pero el acusado se negó, y los magistrados procedieron a dar inicio a la declaración de la testigo citada. Tras la vista matinal, en la que testificó una amiga de la compañera sentimental de Segarra cuando tuvo lugar el crimen, el abogado defensor entregó la moción al panel de jueces, pero estos denegaron la petición. Durante la tarde, además, se tomó testimonio al médico oftalmólogo que trató a la víctima en la capital tailandesa a finales de 2015, quien afirmó que Bernat mantenía una buena condición de salud. Para la jornada del viernes están llamados a declarar representantes del banco Citibank, donde Bernat guardaba sus ahorros. Las cámaras de seguridad captaron en al menos 2 ocasiones salidas nocturnas donde Segarra cargaba en su... Van en moto, entran los dos, se ve que entran los dos y que solo sale uno. Es el mismo modus operandi de cerrar un caso. En dos ocasiones. Habría que saber lo que se ha dicho en el caso de Daniel Sancho. A ver cuántas veces se le vio salir directamente con unas grabaciones nítidas, porque ahora vais a ver que en el caso de Segarra, ellos mismos reconocen que las grabaciones y las fotos impresas están tan borrosas que no se puede determinar que fuera realmente Segarra. su vehículo con una bolsa y un paquete grande, pero regresaba al cabo de unas horas sin nada. No obstante, el oficial dijo que las fotografías impresas en los documentos estaban borrosas y no puede asegurar que el conductor sea Segarra ni determinar el contenido de las bolsas. Conforme a la... Y luego quiero que os quedéis con esto de salió con las bolsas ya directamente de allí, porque luego vais a ver lo que se supone que dijo. La versión policial, Segarra secuestró a Bernat para extorsionarlo y sustraerle dinero, y terminó asfixiándolo para después meter el cadáver en el congelador y posteriormente desmembrarlo en al menos 7. Terminó metiendo el cadáver entero en el congelador, que os he dicho que estaba en otro bungalow diferente, bueno, en otro apartamento diferente, así que no pudo salir directamente con los restos desde el apartamento donde estaba supuestamente retenido el señor Bernat y donde presuntamente murió, porque el señor Segarra no sacó el cadáver entero. Y ahora aquí están diciendo que metió el cadáver entero en el otro apartamento que tenía con el halcón, lo congeló y que directamente una vez que estaba congelado, para facilitar lo que es el desmembramiento, llevó a cabo el cortar el cuerpo en al menos 7 trozos, con lo cual la versión de la policía se cae por su propio peso, porque tuvo que haber alguna grabación de Segarra sacando el cuerpo entero sin vida del apartamento donde presuntamente se había realizado el asesinato por estrangulamiento, el secuestro, la tortura y el asesinato. Partes.
Segarra fue detenido el día 7 de febrero en Camboya y entregado a la justicia tailandesa un día después. Bueno, aparte de todo esto, que sepáis que en la declaración judicial de Segarra ante la Corte manifestó que había sido engañado en la declaración judicial, es decir, los mismos métodos que emplearon con Daniel, engañar para obtener una confesión que, como sabéis, directamente es ilegal allí en Tailandia y no debería de haberse tenido en cuenta las declaraciones obtenidas con engaño, fraude o violación de derechos fundamentales. Y realmente, con lo que están diciendo los medios de comunicación en F, tranquilamente, como hemos visto, yo no tengo los autos, pero con lo que han dicho, a mí me chirría mucho toda la postura y todo lo que se está diciendo de que Segarra es el autor material del asesinato y descuartizamiento de Bernat. Bueno, pues después de todas las sesiones del juicio oral, el mismo quedó visto para sentencia, pero ya hemos dicho que había bastantes irregularidades en el procedimiento, que la versión de los hechos de la policía no concuerda con la sana crítica, no se le vio sacando el cuerpo entero para poder trasladarlo y cortarlo en otro bungalow, no tuvo acceso a ningún tipo de intérprete durante el juicio, no se le dio acceso al inicio para preparar su defensa, no tuvo acceso a un abogado con el que estuviera completamente de acuerdo en la estrategia de defensa, con lo cual yo entiendo que para Segarra no se respetaron los derechos procedimentales y que el juicio debería de haber sido totalmente nulo. Además de que las pruebas se parece mucho el modus operandi de la policía de Tailandia a la policía de Koh Phangan y que las fotos estaban borrosas y que no sabemos si eso se pudo peritar o no porque no se le dejó realizar ningún tipo de defensa al señor Artur Segarra. Visto para sentencia el juicio por asesinato contra el español Artur Segarra, el único acusado de asesinar en Bangkok a su compatriota David Bernat en 2016. Declaró el martes ante el tribunal y reiteró su inocencia y alegó que fue engañado. Segarra, quien se enfrenta a una condena máxima de pena de muerte, aseguró ante el juez que él no había matado a nadie, una versión que mantiene desde que fuera detenido hace más de un año. El panel de jueces dictará sentencia el próximo 21 de abril. Durante más de una hora, el español contestó a las preguntas de la defensa para tratar de contradecir la versión policial que le acusa de ser el único planificador y ejecutor del secuestro, robo, tortura y asesinato del consultor español, entre otros delitos. Segarra, quien reconoció que la noche de la desaparición de Bernat salió a tomar unas copas con él, pero que regresó solo a casa, adujo que fue engañado e implicó en el caso a la tailandesa Pritsana Sain Ubon, por entonces pareja del acusado. Según el español, la tailandesa le pidió el número de su cuenta bancaria en Tailandia antes del crimen y días más tarde le avisó de la llegada de las transferencias, aunque aseguró que no sabía que eran de Bernat. Los jueces han escuchado los testimonios de más de 40 personas llamadas por la Fiscalía durante el desarrollo de cerca de 20 vistas con el objetivo de exponer la acusación contra Segarra por el asesinato de Bernat en enero del año pasado. Expertos de la policía científica señalaron que encontraron huellas dactilares y rastros de sangre de la víctima en el piso que Segarra tenía alquilado, donde supuestamente tuvo lugar el crimen. Bueno, como habéis visto, después de todas las irregularidades, obviamente, y de que no tuvo acceso a un juicio justo, el señor Artur Segarra fue condenado a muerte, que en Tailandia no se ejecuta desde hace 6 u 8 años, pero está previsto que sea por inyección letal. Antiguamente era por fusilamiento y vieron que era un poquito salvaje y ahora se hace por inyección letal. Y creo que la última ejecución fue hace unos 6 años. Entonces, si te condenan a muerte, pues obviamente es muy factible que puedan cumplirlo, salvo que seas extranjero porque habría un conflicto diplomático. Y lo que se hace normalmente es pedir clemencia al rey por buen comportamiento durante su cumpleaños del rey, y lo suelen rebajar de pena de muerte a cadena perpetua. Y con lo cual realmente luego se puede pedir el traslado para el cumplimiento de la pena de extranjeros españoles que estén allí en Tailandia a su lugar de residencia. Vamos a ver cómo se dictó sentencia. Artur Segarra, condenado a pena de muerte. El español fue sentenciado el viernes a pena capital por un tribunal tailandés, que le declaró culpable por el asesinato premeditado en Bangkok de su compatriota David Bernat y otros 12 delitos que se le imputan.
Bernat quedó con su verdugo el 19 de enero de 2016 y se dirigieron al apartamento de Segarra, donde permaneció secuestrado y tuvo lugar el asesinato el día 26, según la policía. El juez aceptó el relato de la fiscalía, que durante el juicio sostuvo que Segarra retuvo y extorsionó a Bernat para lograr el acceso a la cuenta corriente en Singapur, donde la víctima guardaba sus ahorros. Según los forenses, Bernat fue asesinado alrededor del 26 de enero y según la investigación, esa misma noche el acusado salió en su motocicleta cargado con un gran paquete, donde la policía sospecha se hallaba el cadáver. Las autoridades encontraron el 30 de enero en el río Chao Phraya los primeros restos mortales del español. La policía identificó a Segarra como el principal sospechoso el 5 de febrero y fue detenido en Camboya 2 días después, antes de ser entregado a las autoridades tailandesas. La fiscalía llamó a declarar unas 40 personas, ninguna de ellas testigo directo del crimen, para mantener, con declaraciones, muestras de ADN y huellas recogidas en el apartamento alquilado por Segarra, entre otros, la culpabilidad del español. Durante el juicio, Segarra sostuvo que es inocente de todos los cargos y aseguró ser víctima de una trampa en la que implicó a su exnovia tailandesa. Segarra tendrá 2 oportunidades de recurrir la condena, ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Y cuando la sentencia sea firme, podrá solicitar clemencia a la Casa Real para rebajar el castigo. Como os imaginaréis, como es obligatorio cuando hay pena de muerte allí en Tailandia, se tiene que poner el recurso de apelación contra la sentencia que condena a pena de muerte en el plazo de un mes desde que se le notifica al interesado la sentencia condenatoria. Y Segarra directamente su abogado puso el recurso de apelación y le fue desestimado. Y después llegó al Tribunal Supremo de allí, que directamente confirmó la pena de muerte. Además, después de todo esto, como os he dicho, él pidió la clemencia al rey y directamente se le convalidó la pena y está condenado ahora a cadena perpetua. Como lo pidió directamente hace 8 años, que es el tiempo necesario de cumplimiento allí en Tailandia en el año 2024, ya podría iniciar los trámites para que se cumpla el convenio de traslado de presos extranjeros para el cumplimiento en su lugar de origen, es decir, en España. Y aquí podría ser enjuiciado por los delitos de la Operación Cocoon siempre y cuando no hayan prescrito los mismos y el procedimiento haya seguido teniendo actividad procesal. Bueno, aparte de todo esto, que es como ha acabado el caso Segarra, también hay otras noticias que dar sobre el mismo, porque es el propio abogado de Segarra que llega a decir que la policía le da igual que hubiera podido haber otros implicados. Y este señor es Worasit, que es el abogado de Segarra. Dice que le da igual que hubiera otros implicados, que van a ir contra Arturo. Él mismo opinó que es imposible que una persona sola sea capaz de cometer este crimen. En solitario no se puede. Dice que incluso tuvo alguna riña con el cliente, con Segarra, por negarse a hablar de los otros que había en el caso. Además, el señor Pirilla Huibón mostraba en privado una prueba importantísima, que es la declaración de Pretsana. Y en esta declaración, al final, hay un párrafo que cambia todo lo que ella misma había expuesto en la declaración. Y ponía: firmar ese párrafo que ella no redactó fue la condición que le puso la policía para quedar en libertad y esquivar la cárcel. ¿Y esto por qué? Porque había grabaciones que implicaban a la señora, a la novia directamente de Segarra, sacando dinero del cajero con tarjetas del señor Bernat. Con lo cual, no es como están contando, no es un asesino descuartizador Segarra. Le han tendido una trampa, efectivamente. Yo no digo que no, porque es su modus operandi extorsionar, pero yo considero que él no sabía lo que iba a pasar en esa habitación con los miembros que estaban esperando a que el señor Bernat entrara en la misma. Y que fue un cabeza de turco el que se tuvo que deshacer de los presuntos restos y que además no vio un puñetero duro, porque el dinero, los 30.000 euros que llevaba encima, se lo quedó la policía camboyana y se los debió repartir con la policía tailandesa. Exactamente igual que en el caso de Daniel Sancho, que los 80.000 dólares obviamente han desaparecido. Y ya para terminar, quiero poneros una noticia para que sepáis que todo lo que ha vivido este hombre
pues ahora no sabemos si es porque ya lo era o porque todas las vivencias que están teniendo le han pasado factura a nivel de salud, a nivel emocional y a nivel psicológico. El español Artur Segarra, condenado a muerte por asesinar a otro español en Bangkok, se encuentra bajo tratamiento médico tras serle diagnosticado en el presidio un trastorno de bipolaridad. Un psiquiatra de la prisión central de Phnom Penh, donde se encuentra ingresado el español, hizo el diagnóstico tras el que recetó a Segarra la ingesta diaria de 4 tipos de medicamentos. El español Artur Segarra, condenado a muerte por asesinar a otro español en Bangkok, se encuentra bajo tratamiento médico tras serle diagnosticado en el presidio un trastorno de bipolaridad. Un psiquiatra de la prisión central de Phnom Penh, donde se encuentra ingresado el español, hizo el diagnóstico tras el que recetó a Segarra la ingesta diaria de 4 tipos de medicamentos. El preso mantiene su alegato de inocencia un día antes de que se cumplan los 2 años de su arresto en Camboya, mientras huía de las autoridades tailandesas por el asesinato premeditado de su compatriota David Bernat. En noviembre, el abogado defensor del reo, el cuarto que le representa desde su arresto, apeló la sentencia. Segarra planea sumar nuevos argumentos a su recurso sin revelar más datos de su estrategia. El Tribunal de Apelaciones aún tiene que fijar una fecha para la vista. Bueno, y como podéis ver, directamente es exactamente igual que el caso de Daniel Sancho, 4 abogados diferentes. Primero el señor Anand, en el caso de Daniel Sancho, después otro abogado, después el decano del Colegio de Abogados y al final se quedó con el señor Apritchard. Es la misma historia contada 2 veces. Y aquí lo que pasa es que están utilizando determinadas mafias a los extranjeros para que sean unos cabeza de turco. Con lo cual, mi opinión personal es la que dije desde un inicio. Yo no dudo de que el señor Segarra estuviera detrás de la extorsión y la estafa al señor Bernat. Pero de ahí, por su perfil criminológico, por su manera de actuar, porque es un ladrón de guante blanco, que digo yo, es solamente estafar, no ha utilizado la violencia ni la intimidación en ningún momento con sus víctimas y además no se ha podido acreditar que haya sido él, las incongruencias que hay y que estos crímenes no se pueden realizar de manera individual, básicamente porque él tampoco tenía conocimientos necesarios para realizar las transacciones a nivel informático y aquí hay una organización criminal de libro, de manual, considero que efectivamente el señor Segarra es un cabeza de turco. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que paséis muy buenas vacaciones y nos vemos en próximos vídeos.